estaban, las hicieron, las serrucharon y las hicieron los del propio equipo. Así que, sí, claro que sí. Estamos ahí en el estudio Telefe. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente les damos la bienvenida a este ciclo de charlas que hemos denominado de ida y vuelta de nuestra linda agrupación Plan B. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, acá los compañeros encargándose del streaming. Y bueno, la verdad que para nosotros es un gusto estar pudiendo hacer, después de tantos meses de virtualidad, estos encuentros ya presenciales donde nos vemos las caras y la modalidad mixta, como decía recién, de la virtualidad. Hoy nos vamos a dar un lujazo con una invitada acá muy, muy querida por el público fortinero y del fútbol en general. La tenemos también a Noé Fernández, nuestra compañera militante, abogada, ex abogada del club también de Vélez, que va a estar un poco haciendo la entrevista a nuestra invitada, que, como saben, es directora técnica de fútbol, ex jugadora de fútbol, participante del libro Pelota de Papel. Bueno, dirige un gran proyecto de fútbol femenino ahí en el barrio 31, en Retiro. Y bueno, para nosotros es un lujo contar con vos, Mónica, que además sos hincha de Vélez, como todos y todas acá. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente por estar acá. Y bueno, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, ahí en Plan B, para enterarse del resto de las actividades. Bueno, les dejo con las invitadas. Gracias, Changuito. Bueno, gracias, Chango, por la presentación. Moni, también te agradezco muchísimo. Es un honor para mí tener este mano a mano con vos. Bueno, más allá de los títulos que recién nos comentaban, quisiera escuchar de primera mano quién es Mónica Santino. Bueno, primero voy a agradecer mucho esta invitación, la oportunidad de charlar en una casa que tiene que ver con Vélez y con muchos hinchas de Vélez. Digamos, eso ya me es una alegría y me dan ganas de venir. Así que el honor también es mío en el mano a mano. A ver, ¿quién es? Bueno, una militante, soy militante. Creo que es la primera palabra con la que me defino y me siento cómoda. Ex jugadora de fútbol, directora técnica. Y creo que el amor por el fútbol me hizo encontrar caminos de libertad o caminos posibles de libertad, porque tengo 56 años y luché toda una vida por poder jugar, por poder estar en el lugar que estoy hoy, que lo quiero, que lo fui construyendo y lo construí con otras, digamos, nunca en soledad. Así que me defino como todo eso, ¿no? Apasionada, amante del fútbol, amante de la vida y militante. Creo que es la palabra que más me gusta de todas. Mira, justo armando esta entrevista pensaba eso, ¿no? En la experiencia y en el espacio que es la nuestra, que sin duda es pura militancia, es puro laburo social. ¿Cuánto tiene que ver eso con tu recorrido, no? No llegás casualmente a formar parte de la nuestra. ¿Nos querés contar un poquito de este espacio, de este proyecto? Sí, claro. La nuestra es una organización social, un colectivo feminista que no llegó a la Villa 31 como la nuestra, ¿no? Que fue algo que se fue conformando en el tiempo con la llegada de más compañeras, pero creo que la primera vez que fui al barrio sola no me imaginaba que todo eso iba a pasar. Llegué al barrio por intermedio de otra entrenadora estadounidense que tenía un pequeño grupo de fútbol femenino ahí. Ella se iba, tenía que volver a su país y me propone que me haga cargo de ese grupo de 10, 12 chicas en ese barrio en Retiro, que siempre me había llamado mucho la atención, que siempre mirándolo de afuera me había parecido un barrio como muy organizado y que sus luchas, las de los años 70 y haber sido mascarón de prueba en las luchas villeras, siempre me había interesado mucho. Lo mismo que la figura del padre Mujica. Pero nada, eran ideas, ¿viste? Cuando lees un libro o ves películas, ¿no? Que no es lo mismo que entrar a territorio. Y cuando entré a territorio completamente sola, lo que vi era una cancha que las pibas prácticamente no podían ocupar. Entonces la primera tarea que nos dimos con ese grupo de 15 chicas fue el territorio, el terreno, digamos, la cancha de juego. La cancha de juego en los barrios o las canchas de fútbol
ustedes saben, si entraron a las barriadas, sobre todo acá en Buenos Aires, que son los espacios públicos por excelencia, digamos, nunca por más necesidad que haya se va a construir una casa adentro de la cancha. Y que ese lugar lo dominan casi siempre los pibes, los niños que vuelven del colegio a jugar y tiran la mochila van a jugar, y los más grandes cuando organizan torneos por plata o torneos que duran toda una noche y siguen jugando a la mañana y siguen jugando. Entonces nos parecía importantísimo eso porque lo que queríamos era entrenar, digamos, no era solamente tirar la pelota, que es otra idea que muchas veces se tiene cuando se va a un barrio a hacer actividad física, ¿no? Deporte. Bueno, tiramos la pelota un rato, ¿no? Y estas frases hechas los sacamos de la calle, los sacamos de las malas compañías, como si todo eso fuera sencillo, digamos, ¿no? Y fuera soplar botellas, ¿no? Bueno, no es así. Y la base donde este colectivo se originó fue esa conquista de cancha que se dio más o menos en 1 año, 2 años, de insistir permanentemente con un horario de 6 a 8, martes y jueves, que es el horario histórico que conservamos, con ese grupo de pibas en inicio y de bancar, ¿no? Bancar ahí mitad de cancha, esperando que los pibes salgan, muchas veces con piedras y palos que volaron, muchas veces poniendo el cuerpo en serio. Muchas veces era como si no estuviéramos ahí, ¿no? Esa invisibilidad es muy dolorosa. Y todas nosotras la atravesamos en algún momento de la vida en diferentes ámbitos. O en una cancha de fútbol, o en un estudio de abogado, o en la facultad, como si vos no estuvieras, ¿no? Entrás a un lugar y no importa lo que digas. Nada sucede. Sí, es muy loco eso. Y con el deporte es muy fuerte, porque te pasa por el cuerpo, ¿no? Los pibes seguían jugando. Seguían pateando por arriba nuestro, y después la cuestión de los hijos, de esas pibas, y esto que pasa con las mujeres en los barrios también, de asumir conductas de adultas de edad muy temprana. Entonces, a edad muy temprana te haces cargo de tarea doméstica, te haces cargo de un hermano más chiquito, aprendés el laburo de un comedor. La fuerza de laburo son las mujeres. En los barrios y en todos lados, pero en los barrios particularmente. Entonces ese rato de jugar es realmente revolucionario. Lo haces en el lugar que siempre te lo prohibieron, lo haces con otras, te das cuenta que tu cuerpo está hecho para otras cosas que las que te dijeron, podés disfrutar de eso. ¿Quién no disfrutó de un partido de fútbol? Digamos, es difícil ponerlo en palabras, lo que pasa cuando jugás a la pelota con amigos, amigas o gente que estás empezando a conocer, todo lo que ocurre, ¿no? Digamos ahí. Y nos dimos cuenta que era algo que revolucionaba las costumbres del barrio, las de las pibas que empezaban a dejar a los hijos con los varones cuando ellas iban a jugar a la pelota, y la suma de más compañeras que fueron llegando. Digo que la nuestra se fue haciendo en el tiempo, no fue que llegamos y plantamos un banner y dijimos somos la nuestra, sino una construcción que se fue llenando de estos significados, de estos simbolismos en el devenir del tiempo, ¿no? Más o menos 3 años, 4, esa conformación, y hoy, bueno, un cuerpo técnico de 9 compañeras, más de 100 pibas en cancha, desde los 5 o 6 años hasta más de 50, algunas que pueden seguir carrera en algún club de AFA porque les interesa, y otras que simplemente jugar al fútbol es todo eso, ¿no? Y poner la pelota bajo la suela, levantar la cabeza, mirar, darte cuenta de las transformaciones son colectivas y darle un sentido político muy profundo a la práctica deportiva desde esa perspectiva feminista. La verdad que es maravilloso escuchar cómo se logró materializar, ¿no? Una construcción colectiva y sostenida en el tiempo y, como vos decís, con un disparador, ¿no? El fútbol como primer disparador para una construcción que nos trasciende, que va mucho más allá. Y en esta construcción sabemos que organizaron el Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino y Derecho de las Mujeres. Nos contás un poco, digo, algunos tenemos la suerte de conocerlo y de saber qué sucedió, pero me parece súper importante poder visibilizarlo, ¿no? Como decís, con la invisibilización que sufrimos las mujeres normalmente, esto me parece un proyecto especialmente destacable y a contar. Sí, pues nos dimos cuenta que cuando pudimos sistematizar todo esto que hacíamos y pasarlo a papel y escribirlo, que fue un momento bisagra para nosotras, habíamos empezado a participar en los encuentros nacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y todas las identidades posibles, no se llamaba todavía plurinacional, estamos hablando del
2014, arrancamos en Salta proponiendo encuentros nacionales de jugadoras de fútbol contra el horario de talleres y armando un campeonato en la Plaza Central donde el encuentro ocurre. No, bueno, hay que decir que el encuentro de mujeres en Argentina es un caso creo que único en el mundo, que por pandemia hace 2 años que no lo podemos celebrar y como lo extrañamos, pero que es una cosa única, ¿no? Autogestiva, bueno, esa Es millonada. una experiencia muy difícil de explicar para el que no fue, para el que no tuvo la suerte de estar ahí. Muy compleja, pero tremendo, ¿no? De tremenda potencia. Nosotras queríamos meter el derecho al juego y el fútbol y el deporte en los encuentros porque sentíamos que era una pata que faltaba. Si bien había talleres que hablaban del tiempo libre, del ocio, mujer y deporte, pero no había algo específico de fútbol. Empezamos a hacerlo en contra, digamos, de los talleres. Se nos llenaba de gente, empezamos a hablar, nos dábamos cuenta que más o menos los relatos se parecían. Entonces dijimos, bueno, todo este conocimiento territorial que lo tenemos escrito, porque ingresan compañeras que vienen de la educación popular, que venían de la autodefensa feminista, y de alguna manera nos ensamblamos. Todo esto que estamos aprendiendo es hora de compartirlo, y hora de compartirlo a nivel regional. Porque cuando hablábamos con jugadoras uruguayas, jugadoras brasileñas, incluso jugadoras europeas, encontrábamos muchos patrones en común de mucha batalla, de mucha lucha, de que no se considerara de la misma forma y todo lo que el deporte generaba, ¿no? También, cuando hablamos de diversidad, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de cuerpos, cuando hablamos de sexualidad. Y dijimos, bueno, es la hora de un festival. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, buscamos formas, recursos de todos lados. Era un momento muy difícil porque era el 2016, entonces no teníamos ninguna puerta del Estado para tocar en ese momento. Recurrimos a algunas manos compañeras, a redes feministas, y lo hicimos en 3 de febrero, en el municipio de 3 de febrero, en el polideportivo de ese municipio, un fin de semana, recibiendo muchos equipos de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires, y algunos de Chile, de Brasil, de Inglaterra, había alguna que otra jugadora, y de Alemania pues las habíamos conocido en un festival en 2015 en Berlín, que habíamos podido viajar. Y fue impresionante. Le pusimos latinoamericano y de derechos, ¿no? Le pusimos un título Bien, vamos por todo. gigante, vamos por todo, tal cual. Y hubo un torneo de fútbol que se jugó en serio, digamos, a ganarlo, que lo ganaron las compañeras colombianas, que trajeron un equipo, pero impresionante, era un equipazo. Y mucho taller y palabra en el medio, con niñas chiquitas hasta mujeres grandes, donde se hicieron fanzines, se hablaron digamos, de todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos, el ejercicio y la libertad del cuerpo, lo que nos pasó en la villa, y cómo poder compartir esas experiencias con todas esas compañeras. El festival después se siguió repitiendo, ¿no? La idea de eso fue ir pasando la posta, porque de ese festival nacieron más organizaciones en Argentina. Por ejemplo, abriendo la cancha de Córdoba, las Martas en Santa Fe, y así distintos grupos en muchos lugares. Entonces el festival después se hizo en Córdoba el año siguiente, se hizo en Rosario en 2018 o en 2019, y me queda uno ahí que no me estoy acordando, pero eran cuatro seguidos. Y la verdad que fue una experiencia increíble sumada a los encuentros, ¿no? Entonces, Trelew en el 2018 marcó el principio de que el taller de mujeres, fútbol y feminismo estuviera en la parte oficial del encuentro, digamos, los talleres oficiales. Los sacamos del aula porque éramos muchísimas, y se jugó el campeonato, se hizo el taller al lado, y de esa experiencia nace la coordinadora de fútbol feminista, que data de esa época y que nuclea periodistas, directoras técnicas, entrenadoras, y que también creo que la pandemia nos paró un poco en la cuestión de la movilización. Estuvimos muy movilizadas con la sanción de la ley IBE, con distintos lugares donde armamos canchas en los espacios públicos para expresarnos como futbolistas desde ese lugar de derechos. Y creo que ahí hubo una unión con el feminismo que sin el 2015 no hubiera sido posible. Creo que el 2015 popularizó los feminismos. Entonces, cuando hablamos de un feminismo popular, villero y desde estos lugares, nos parece que hay todavía mucho camino por recorrer y mucho desafío, ¿no? Hablar de los feminismos villeros, qué son los feminismos villeros y qué sería el fútbol feminista, ¿no? Creo que esa también es una gran pregunta.
Tremendo. Alguna vez, Moni, te escuché hablar de que el fútbol es un bien cultural, ¿no? Y que es un bien que es gran parte de nuestra cotidianidad y de nuestra sociedad. ¿Crees que hay un reflejo de esto entre las diferencias, o como bien cultural el fútbol y cómo se diferencia y cómo se enlaza las diferencias entre el fútbol femenino y el fútbol masculino en nuestro país? Sí, que es un bien cultural, pero no hay duda, ¿no? No hay duda. Hay que ver, ¿no?, todo lo que pasa con el fútbol, incluso para los que amamos el fútbol, cómo podemos explicar nuestras familias, nuestros vínculos, nuestros barrios con el fútbol, ¿no? ¿Por qué acá somos hinchas de Vélez? Digo, cada uno seguro tiene algo distinto para contar, vinculado a la familia, vinculado al barrio, vinculado a la infancia. A mí me sorprendía mucho cuando era piba escuchar que mi viejo, hincha de Vélez, la familia se había mudado casi a Tigre, y en Tigre en la década del 40, del 50 no había nadie de Vélez, nadie, y le toca vivir en etapa de niño el descenso de Vélez. Y volvía del colegio cagado a trompadas, volvía con un ojo hinchado, porque decía que era de Vélez, ¿viste?, en un lugar, y a mí eso me impactaba mucho, ¿no? Aparte de que era muy chiquita con el primer campeonato en el año 68. Y entonces ahí puedo ir como trazando una línea familiar vinculada a Vélez, pero también saber que, porque iba a ver a Vélez de visitante, me aprendí casi todos los barrios de Buenos Aires, ¿no? En esa época hermosa, donde podíamos ir a ver a nuestro equipo en una cancha visitante. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, es mucho más que lo que pasa en la cancha, es muchísimo más que eso, nos define, nos da identidad, nos da pertenencia. ¿Y cómo explicás eso de estar cantando cuando tu equipo pierde? Digamos, eso lo explicás en cualquier otro país del mundo y no se entiende bien. ¿Qué es lo que estás celebrando ahí, no? En ese caso, cuando cantás y igual tu equipo va perdiendo, no sé, 2-0, por poner un resultado. Estás celebrando pertenencia. Digamos, eso es inmenso. Y no conozco otro deporte que lo logre, como no conozco otro deporte que logre que tu equipo haga un gol y te abraces a alguien que no conoces, que no sabes ni quién es, pero en ese rato, en la cancha, mirando el partido, hay un vínculo, así, ¿no? Como de la nada, como no lo armaste antes, se hizo ahí en ese momento de la cancha. Entonces creo que el fútbol es todo eso, y nos expulsaron sistemáticamente del fútbol a todas nosotras, nos expulsan muchas veces de los clubes que amamos, y yo creo que ahí se pierden los varones en esta cuestión de privilegio, de que el fútbol es nuestro y que ustedes no lo pueden discutir, no lo pueden hablar, no lo pueden jugar. Se pierde, porque cuando recorres también las instituciones o los clubes de fútbol, siempre va a haber alguna historia de alguna mujer importante en cada uno de esos lugares que nadie rescató, ¿no? Invisibilizada. Completamente invisibilizada. Entonces, estamos a la par en lo que sentimos y estamos a la par en la posibilidad de jugar y estamos a la par de pensarlo el fútbol y de decirlo, ¿no? Y me parece que estamos recuperando ahora todo ese tiempo que se perdió. Entonces, cuando hablamos de feminismo y de género en un club, es algo que tiene que atravesar absolutamente todas las políticas del club. No es el área de género una cuestión de mujeres, como eran las viejas comisiones de damas, ¿no? O el sector dama de la platea, donde, o sea, a mi abuela le permitían sentarse y iba con nosotras cuando éramos chicas, ¿no? Bueno, ese lugar es para las mujeres. Bueno, creo que todo eso es muy, muy importante. Cuando hablamos de bien cultural estamos hablando del conjunto. No puedes hablar de una parte, ¿no? Pero la historia del deporte se escribió así y la del fútbol también se escribió así. Y se generaron una cantidad de sentidos comunes que cuando lo podés deconstruir el deporte te das cuenta ahí la fuerza de cambio, de transformación que tienen, ¿no? La idea de que lloramos, que somos débiles, que no nos bancamos 90 minutos, que no sé, nos podemos desmayar, que no es para nosotras, que eso no corresponde, obedeció siempre a patrones de conducta, de control social sobre los cuerpos, ¿no? Y de conductas que vos esperabas, ¿no? O que el poder esperaba que nosotras tuviéramos. Y un cuerpo nada más que pensado para la reproducción, ¿no? Para tener hijos o hijas, y el ámbito doméstico. En algunos cursos, cuando se habla de la ley Micaela, ¿no? Algunas filósofas feministas que saben mucho y demás, hablaban de las mujeres que en la casa, en la revolución industrial, debían esperar a ese varón que volvía humillado
de una cantidad de horas de trabajo por muy poca paga. Entonces, toda la tarea doméstica era el sostén de ese trabajo. Y el deporte ayudó mucho a esa concepción de la economía y del trabajo. Entonces, es imposible pensarlo como algo aislado, que no es político y que no tiene nada que ver con nada, porque es muy político, porque determinó vidas y determinó conductas. Entonces, me parece que ahora, en nuevos clubes o nuevas instituciones, nuestros papeles ahí tienen que estar muy claros. Pero en un lugar de equidad. Digo, no con la misma lógica. No porque, bueno, tienen que ser todas las presidentas mujeres, no. Es pensar en esta deconstrucción una sociedad mucho más justa, pero de igual a igual con los compañeros varones. No nos sirve el feminismo para discutir entre nosotras. Necesitamos compañeros feministas, y los necesitamos, pero a los gritos. Y necesitamos que agarren esa causa y se interprete desde esos lugares. No el feminismo que cancela, no el feminismo que dice, mide, ¿no? Como si se pudiera medir en sangre. El feminismo, frases de, bueno, si querés a Maradona, entonces no sos feminista. Si tal cosa no ayuda, porque el feminismo es un movimiento que nació para luchar contra las opresiones y por la libertad, ¿no? Entonces necesitamos compañeros varones dispuestos a esto, correr un poco esos privilegios y entender que somos un aire fresco de renovación en todas las instituciones deportivas. Tremendo. Estamos casi a 2 años de la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país, fue en marzo de 2019. ¿Cuál es tu análisis y tu expectativa al respecto, ¿no? Queda mucho, me parece, por recorrer, pero ¿qué balance podés hacer? Bueno, creo que se ganó en lo simbólico un montón, porque hoy ser futbolista no es algo donde cualquiera pueda como despreciarte o vos tengas que ocultarlo o callarlo como pasaba en nuestra época. Que no podías jugar, que te ocultabas para jugar o que muy pocos lo sabían, vos no podías ir por la vida diciendo soy futbolista. La verdad que no. Y ves ahora unos cambios de paradigma que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ver una familia, un domingo cualquiera, caminando por la calle, papá, mamá, familia tradicional, y la nena vestida de fútbol en el medio. Torneos, como un movimiento social, digamos, alrededor del fútbol, que creo que eso es lo más interesante de este cambio. Después sí, la televisación y algunos hitos que tienen mucho que ver con lucha y batalla de montones de generaciones, ¿no? Que creo que son importantísimos, sobre todo las futbolistas que se animan a expresarse políticamente y se juegan y es muy grande la brecha salarial y no corresponde que nos pase esto. Y ser profesional es tener condiciones de entrenamiento plenas. Digamos, vos no podés decir, firmé un contrato profesional, pero voy a entrenar y no hay agua, no hay médico, me apagan la luz de la cancha. Y todavía eso en algunos clubes pasa. Como que también me parece que el agujero grande que tenemos es cómo llegan las jugadoras a los clubes, ¿no? Las divisiones inferiores. Todavía no tenemos, hay intentos de escuela en muchos clubes, pero eso no está estructurado. Entonces, ¿cómo se aloja a una futura futbolista? Parece que eso es clave. Y la otra cuestión que para mí también es muy importante, bueno, directoras técnicas. Hay un montón. Sin embargo, cuando vos repasás todos los equipos de AFA, la gran mayoría son varones. La gran mayoría. Cuando vas a otros deportes, que no el fútbol, algunos deportes que culturalmente se pueden considerar más nuestros, como, no sé, la gimnasia artística, el hockey, culturalmente más de mujeres, también los entrenadores son varones, ¿no? Entonces hay un lugar ahí que todavía nos cuesta un montón, que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Lo mismo pasa con la dirigencia. Donde se toman las decisiones con respecto al deporte, la gran mayoría son varones, y varones muy grandes, que todavía no la ven, pero no la ven, pero ni pasar, ¿no? Y se siguen repitiendo viejos moldes, viejos modelos. Entonces, me parece que la expectativa es esa, pero que estamos partiendo de un piso muy importante que hace unos años yo no me lo hubiera imaginado. Ninguna de nosotras, de las que estamos metidas hasta el barro con esto y que venimos remando hace un montón, hace 5 años o 6, no hubiera imaginado. Fútbol profesional, transmitido por los canales del Estado y algunas jugadoras que han podido continuar su carrera en Europa y una selección argentina que de a poco empieza a perfilarse de otra manera, ¿no? Con todo esto, esta lista, ¿no? de debes que tenemos,
pero creo que hay que estar muy orgullosas de lo que se consiguió y del lugar social que estamos ocupando ahora, ¿no? Hoy ser futbolista puede ser un orgullo. Y es una opción para nuestras niñas, ¿no? Sí, eso es... Eso me parece fundamental. Eso es fantástico. Vos hablabas recién de la necesidad de que existan inferiores en nuestro club. ¿Creés que es una deuda pendiente la existencia de ligas de competición donde haya lugar para nuestras niñas y nuestras disidencias, ¿no? Leemos casi a diario niñas que en las escuelitas les permiten jugar, pero cuando por la edad llegan a edad competitiva quedan completamente afuera. ¿Creés que es una deuda pendiente, que es algo que ayudaría al Sí, avance? sí, sí, sin duda. También se propone como solución a empezar a hablar de fútbol mixto en edades tempranas, y yo creo que sería algo que ayudaría a matar varios pájaros de un tiro, digamos. Varones que crecerían con otra perspectiva de jugar con niñas, ponerle alguna estructura y alguna reglamentación a algo que las más viejas hacíamos. Digo, ¿dónde aprendimos a jugar al fútbol nosotras? Con varones en la calle. Digo, entonces no sería algo tan raro. Y creo también, aparte de esto, relacionado a las infancias, ayudaría también quizás a los varones en un plan de pensar un fútbol infantil mucho menos violento del que tenemos, ¿no? Donde hay una presión sobre los varones que ya son vistos como una mercancía a edad muy temprana. Y el fútbol es un deporte maravilloso en ese punto de resistencia, ¿no? A las lógicas del mercado, a lo que el periodismo te dice, ¿no? Todos los fines de semana, siempre parados en la vereda de esos intereses, porque el fútbol siempre inventa algo, ¿no? Siempre hay algo que se puede salir de eso. Pero para mí el trato de los varones muchas veces es violento, tremendo, sin tener en cuenta al ser humano, ¿no? a la persona. Y me parece que algo mixto quizás ayudaría a bajar ese perfil, que es tremendo para los pibes, y a las pibas les sería la oportunidad de jugar. Y una posibilidad de una infancia muchísimo más justa y más equitativa, ¿no? Y con otra mirada. Y después creo que es muy necesario, y no me parece que sea tan difícil de pensar, una liga mucho más federal de la que tenemos. Nosotras venimos poniendo el ejemplo hace un tiempo de lo que pasó con la Liga Nacional de Básquet, ¿no? Y la idea que todo el mundo aplaude después de la generación dorada de Nagnudel. Cuando la tuvo, todo el mundo le debe haber hecho la vida imposible, como suele pasar. Pero una Liga Nacional de Fútbol no es una locura, porque cuando salís de Buenos Aires, ves lo que pasa en las provincias con el fútbol de mujeres, ligas muy potentes, enormes jugadoras de fútbol, y qué pasaría si eso tuviera estructura de torneo nacional. Si la AFA se propusiera eso, ¿no? No creo que sea tan complejo. Digamos, sería una cuestión de pensarlo y a partir de eso también estructurar todo lo que tenga que ver con las pibas y cómo van llegando, ¿no? Quizás ese fútbol mixto y saltar a una liga nacional, y a las edades que los cuerpos cambian, bueno, podés pensar en que el fútbol siga siendo como lo conocemos. Pero con esa base, digamos, de justicia futbolística, creo que tendríamos enormes jugadoras de fútbol porque nacen acá, ¿no? Nacen en este país donde no se sabe cómo alguien le pega la pelota como le pega a Messi, ¿no? Y lo que vimos en esos últimos minutos de la selección argentina el otro día, que o sea, no sé qué te pasó, no sé qué les pasó, pero fue recuperar felicidad, pero era de madrugada y te seguía... Seguíamos sonriendo. Sí. Qué cosa hermosa el fútbol bien jugado. Retomo dos temas que mencionaste. Uno, la necesidad de compañeros feministas y las nuevas masculinidades que debemos construir. Y dos, la violencia muchas veces y la discriminación en distintos sentidos que genera el fútbol, ¿no? Cuando estamos en la cancha muchas veces nosotras mismas nos encontramos cantando cantos homofóbicos, xenófobos. El otro día en la cancha con Vélez la escuché a mi propia hija cantando "Los del rojo son", y me di vuelta y la miré y dije, nosotras estas cosas no las decimos. Bueno, ¿cómo se te ocurre que podemos dejar de desnaturalizar estas cosas, ¿no? ¿Cómo construir, cómo avanzar también en ese lugar? Porque si no, pareciera que combatimos y militamos y cada tanto nos olvidamos y miramos para otro lado. Y nos contradecimos. Y la deconstrucción es muy dolorosa, es muy difícil. Es muy difícil. Te debe haber pasado lo mismo. Yo crecí en canchas de fútbol donde los cantos son eso, los gritos, los canto aún hoy, a pesar de todo esto que estamos diciendo, y me cuesta un montón imaginarme otra cosa.
Ahí en la coordinadora de fútbol feminista se armó un cancionero cuando fuimos a alentar a la selección argentina femenina cuando jugaba contra Panamá, el repechaje antes del Mundial de Francia, y la verdad que salieron un par de canciones que estaban buenísimas. Pero la forma de insultar o la forma de decir o eso que llamamos folclore del fútbol, que no sé si lo es, la tengo completamente incorporada. Nosotras mismas, ¿no? Sí. Digo, los insultos Y se la los dirigimos usamos a las cuando- madres y a las hermanas. La usamos cuando jugamos también. Y no lo sé, digamos, todavía no lo sé. Sé que hay que deconstruirlo eso, sé que hay que pensarlo de otra manera. Así como ahora en la tele, digamos, hay chistes de otra época que son que nadie se ríe. Creo que nos va a llevar mucho más tiempo en la cancha. Me parece que va a llegar un momento que eso va a ocurrir, pero nos van a empujar las nuevas generaciones a eso. Y me parece que va por ahí. Yo no sé si voy a poder, pero posiblemente mis hijas, que fueron a ver a Vélez con Independiente el otro día y miraban así cuando me escuchaban a mí cantar esas canciones, sean las que empiecen a frenarnos un poco, ¿no? a A frenar la pelota. un poco y a cambiar capaz esas lógicas, ¿no? La lógica de la sexualidad por el sometimiento y con eso te gano. Esas lógicas, ¿no? Porque hay cuestiones de la cancha que son maravillosas. No hace mucho tuvimos suerte de entrevistar a un compañero uruguayo, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que escribió un libro que está buenísimo y que habla del origen de las canciones de cancha. Y es increíble. Bueno, el libro se llama Canten putos. Bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Claro. Y la verdad que esa capacidad, digamos, de con una melodía que no sabes de dónde salió y cómo se va repitiendo y cómo la vamos repitiendo, todo es una maravilla. Y no sé también si pasa en muchos otros lugares del mundo a cómo se inventan las canciones acá, ¿no? Es un sello, ¿viste? Es como una marca, qué sé yo. Sí, por eso cuando vienen los turistas quedan fascinados con lo que sucede en nuestros estadios, ¿no? Tal cual. La pasión, los cantos. Tal cual. Recomiendo mucho ese libro, porque él lo hace desde pensar, bueno, el tema, la canción de Bonnie Tyler, que la hemos cantado para cantidad, incluso para canciones de marchas políticas. Usamos la melodía de Bonnie Tyler, la canción se llama eso, El dolor del corazón sería, ¿no? La traducción. Bueno, él en su afán le escribió a Bonnie Tyler para contarle para contarle lo que estaba pasando, pero es impresionante. Yo esa canción creo que la primera vez que la escuché por el año 76. Vélez había goleado a Boca en cancha de Vélez, pero un batacazo, no me acuerdo el año. Y después de eso fuimos a jugar a Atlanta. Contra Atlanta, no sé, una tarde de mucho frío, tablón de madera y el viento te entraba por entre los tablones y cantamos esa canción casi todo el partido, ¿no? Dale, dale, Vélez, así, ¿no? Y hacía mucho frío y Vélez empató ese día, o sea que le ganamos a Boca, después fuimos a jugar con Atlanta, los matamos y no. Muy Vélez. Sí. Pero es muy impresionante. Mira la cantidad de años que pasamos y es una música que se sigue usando. Después, bueno, sí, todo lo demás, la violencia explícita, todo lo que hablamos, pero está todo eso que es maravilloso, ¿no? También. Entonces no sé cómo le damos una vuelta a eso. Bueno, capaz con este proyecto tuyo de infancias mixtas y fútbol mixto nos pueda surgir de ahí. Una vez más los pibes y las pibas nos enseñen. Exacto. Yo creo que nos van a enseñar ellas. Hablábamos antes de la necesidad de la transversalidad en políticas de género, ¿no? ¿Vos crees que los clubes argentinos funcionan con perspectiva de género? No. No, estoy convencida que no. Digamos, las áreas de género fueron una gran noticia. La pandemia de la pelota parada nos llevó una cantidad de capacitaciones, ¿no? Y la ley Micaela en deporte que se sanciona en provincia de Buenos Aires y algunos avances en leyes que son herramientas. Pero creo que no, porque no alcanza con la charla, no alcanza con que se paren los directivos y se saquen una foto con la compañera que fue a dar el taller, alguna luminaria feminista, digamos, no alcanza con eso, porque te das vuelta de eso y ya está pasando algo que no debiera pasar. Entonces me parece que eso forma parte de una transformación cultural mucho más profunda,
que tenemos un arranque en esto, que no ocupamos los lugares de la misma manera, que nosotras mismas estamos paradas en otros formatos, si querés. Pero vuelvo a lo que decía antes de la necesidad de sumar a los compañeros a esa deconstrucción. Porque si nos siguen mirando de afuera y con miedo, y el patriarcado te sigue poniendo, como dice Dora Barrancos, las mismas trampas, las mismas estratagemas, ¿no? Las mismas zancadillas, digamos, para que una vez y una vez te vuelvas a caer. No, entonces tenemos que pensar que no, ¿no? Debiéramos pensar qué cosa es el poder, ¿no? Para el feminismo y cómo lo elaboramos y cómo lo construimos y qué hablamos cuando hablamos de horizontalidad, si esa horizontalidad es posible, si la única forma de conducir es vertical. Y de esta manera es la manera en la que las cosas salen, porque si no, bueno, la frase de Perón, pone comisiones y no pasa nada. Bueno, ¿cómo modificamos eso? Nosotras tenemos proyecto para adelante que es convocar a muchos sectores que tengan que ver con el feminismo desde distintos lugares, ¿no? Desde los sindicatos, la prensa, la cultura, el arte, la educación, y sentarnos a discutir qué es el poder, qué cosa es el poder y cómo armamos poder feminista cuando hablamos de poder feminista. Que no es expulsar a los compañeros varones, es algo, bueno, trascender un poquito más. Y me parece que tiene que ver con este tiempo social y político también. ¿Es lo tradicional, lo que ya conocemos, o es otra forma de escuchar a la gente, de mirarla, de comprenderla e intentar encontrar consensos lo más fieles posibles a lo que estamos queriendo cambiar, ¿no? Y me parece que va por ahí y creo que nos va a llevar un tiempo largo. No son feministas los clubes, no lo son, ni creo que tengan muchas ganas de serlo, porque me parece que hay que hacer todo este trabajo y la propia coyuntura y lo difícil que es dirigir un club y demás te va comiendo, ¿no? Porque me parece que hay que encontrar los lugares para poder pensar y actuar de acuerdo a eso, ¿no? Es difícil, ¿no? Es sumamente difícil, porque después las lógicas del fútbol profesional, que es el impacto más grande que un club tiene, también te llevan puesto, porque tenés que tomar decisiones que son muy complejas, pero me parece que se puede ir pensando en algo completamente distinto a lo que conocemos hasta ahora y que son los clubes del siglo XXI y que debiéramos pensarlo de otra forma, capaz de dejar de romantizar algunas formas y tratar de enfrentar otras. Sí, ¿no? Porque hoy tenemos el cupo femenino en las listas para las comisiones directivas de los clubes, pero si uno mira las comisiones directivas y las mesas chicas y dónde se toman las decisiones, seguimos siendo espectadoras. Completamente. Mirá, la semana pasada me quedé así como, porque se cumplía un año de la ley Micaela en el deporte, se capacitó a las jugadoras de la selección y la capacitación la dio el presidente de Lanús. Excelente, maravilloso. Con un PowerPoint que era, dale, no sean malos. Ponele un poquito de ganas. Pero hay un montón, claro, hay montones de... Y las jugadoras de la selección así, ¿no? Cruzadas de brazos. ¿Por qué, señor? Digamos, córrase. ¿Por qué se hace y nos hace esto? Claro, hay montones de compañeras, ¿no? Muchísimas en el propio Lanús. Que las conocemos de compañeras, pero nada, muy formadas, que saben mucho, bueno, asistimos a estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, es difícil. No imposible nada, pero difícil. Lo imposible solo tarda un ratito más. Exacto. En Plan B nosotros venimos teniendo charlas y encuentros ya hace varios meses y siempre hay un tema que nos preocupa y que nos atraviesa y es la complicidad que existe en AFA y en los clubes de fútbol ante las denuncias de violencia de género que tienen tantísimos jugadores. ¿Qué opinás? ¿Qué podés decirnos? Es triste, bueno, causa dolor, impotencia, porque se sigue imponiendo la lógica, bueno, del mercado, ¿no? Yo necesito que este jugador juegue, lo necesitamos porque hay que ganar. Si no ganamos se va todo al tacho, entonces barremos abajo la alfombra, ¿no? Sistemáticamente. Los clubes más importantes lo hacen y resulta doloroso, ¿no? Porque hay una cantidad de protocolos que se activan y formas, las áreas de género, bla, bla, pero en la práctica, digamos, en lo concreto no ocurre.
Y hay montones de ejemplos de jugadores violentos que siguieron yendo al club a entrenar, que capaz la compañera violentada practicaba otra disciplina en el club y lo veía adentro del club, digamos, montones de cuestiones que no debieran pasar. Más grave aún, que se tuvo que recurrir internacionalmente un grupo de jugadoras de fútbol para denunciar a un técnico empleado por AFA. No pasó absolutamente nada con eso, digamos, pasó el tiempo y es aquella vieja frase que conocemos bien, que viene de AFA, todo pasa. Todo pasa y seguimos igual. No es el escarnio público del violento o del abusador, digamos, no se trata de eso, se trata de pensar lo que tenga que pagar como delito, por supuesto que lo tiene que pagar, pero ¿cómo hacemos para no seguir contratando entrenadores con ese perfil? ¿O cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir? No solo para las mujeres, para los varones también. ¿Te acordarás los casos así altisonantes de abuso en las pensiones de hace unos años, ¿no? Es terrible. A un pibe que está solo, completamente solo. Digamos, si no es un abuso de poder, es terrible. Es terrible en todo sentido. Entonces, ¿cómo le damos una vuelta a eso? ¿Por qué no hay educación sexual integral en las pensiones? ¿Por qué no se cuida a los pibes como hay que cuidarlos? ¿Qué pasa con las pibas? ¿Por qué un entrenador ejerce ese poder de esa manera? Me parece que son una cantidad de preguntas y cómo revisarlo para que no siga ocurriendo. No es solo el delito que se castiga, sino cómo hacemos para que no pase más, ¿no? Y pensamos el deporte desde otros lugares. No es solo en Argentina, habrán visto lo de las gimnastas estadounidenses, cómo se paró Simone Biles, que es una demostración de valentía, de entereza, ¿no? De entereza, de una deportista enorme en el alto rendimiento más grande que nos podamos imaginar, y abusos de décadas, de un médico en el equipo de gimnasia de Estados Unidos, décadas, ¿no? que nadie puede decir nada. Entonces estas frases de, ¿por qué lo dicen ahora? Es porque no se puede, porque el poder es gigantesco, y lo mismo que pasa cuando hay una situación de abuso familiar, así se van tejiendo esas redes de complejidades, ¿no? Y de silencios, sobre todo de silencios. ¿No crees que hay una contradicción de los propios espacios de género de los clubes cuando eligen no manifestarse públicamente ante hechos de violencia de género y contra jugadores y se quedan cuidando de alguna manera los intereses financieros del club? Sí, es muy difícil para esas compañeras que están en esos lugares. No me da para salir con piedras, porque sé que es complejísimo y que muchas veces lo que piensan es para adelante, tengo que cuidar que el área siga, porque a esos niveles de violencia se llegan. Y lo que pasa en esas compañeras es durísimo, ¿eh? Es muy, muy duro. Y quedan como atrapadas, ¿no? entre los dos discursos. Y es muy terrible. Hay que pensar también cómo rompemos eso, ¿no? Porque si no, validamos en esos propios espacios la fantochada de tenemos un espacio de género, pero le permitimos al club vender eso. Tenemos un espacio de género, somos un club progresista y feminista. El maquillaje. Maquillaje, y miramos para otro lado ante casos expresos y serísimos de violencia. Y muy, muy serios. Y muy, muy serios. Y esas compañeras que están en ese lugar también son violentadas. Por eso, estamos muy lejos de clubes feministas. Muy, muy lejos. Y me parece que lo que sigue imperando son esas lógicas. Este tipo tiene que jugar, este tipo vale millones de euros, este tipo es la caja del club, este tipo, y así seguimos habilitando y permitiendo. Es durísimo, ¿eh? No sé cómo lo cambiamos, no sé si tengo respuestas para eso, pero creo que es desenmascarar por completo un doble discurso, una hipocresía y una doble moral que sobre el deporte se manejó absolutamente siempre, no solo en el fútbol, ¿no? Por eso ponía el caso de Estados Unidos como un ejemplo, y si no lo vieron, ver el documental de Netflix que habla de todo este caso de la gimnasia Atleta A. Y es, por eso, lo vamos pasando a otros lugares, y insisto que no es solo para las mujeres, es para los varones también. Yo, como contó Chango cuando nos presentaban, tuve el honor de ser parte de Vélez, de estar en la gestión legal del club, y tuve muchas resistencias, ¿no? Cuando yo planteaba cambios estructurales de ciertas dinámicas,
gran parte de la argumentación normalmente era, vos no entendés cómo funcionan las cosas en el fútbol, así que mejor dedícate a otra cosa. ¿Vos qué resistencias tuviste y tenés, me imagino, machistas a lo largo de tu camino, de tu trayectoria? Uf. Algunas, aunque sea. No, bueno, un montón. Un montón. Cuando pasamos a jugar los campeonatos de AFA, que fue a mitad de los años 90, que el club no podía pagarnos ninguno de los costos, ¿no? Nosotras, esos 2 años o 3 que jugamos en All Boys, nos alquilábamos la cancha para entrenar. Vendíamos rifas, bueno, hacíamos de todo, nos autogestionábamos. Teníamos la cancha para jugar los partidos local, que para la época era como una especie de lujo. Pero la cantidad de veces que se suspendió un partido nuestro con nosotras cambiadas en el vestuario, porque llovía y rompíamos el pasto y si no, no había plata para sembrarlo, bueno, dolorosísimo. Campeonato del año 98. Entrenando todo el verano muy profesionalmente, porque teníamos un gran director técnico con un plan para cada una, doble turno. Bueno, hacíamos unas cosas rarísimas porque el campeonato empezaba en marzo. Bueno, el campeonato no empezó en marzo, el campeonato empezó en julio, el día que el Burrito Ortega le pegó el cabezazo al arquero holandés en el Mundial de 98. Terminábamos de ver ese partido y no conseguíamos, porque el club no nos daba micro, teníamos que viajar hasta San Vicente, en provincia de Buenos Aires. Terminamos alquilando una especie de rastrojero, un flete que nos subimos todas a la caja para llegar a San Vicente. Llegamos 10 minutos tarde y el árbitro tachó la lista y no pudimos jugar porque llegamos tarde. Bueno, terrible, digamos, toda la parte que habíamos entrenado, con cómo se medía físicamente el cuerpo de cada una. Al tacho. Se fue todo al tacho. Volvimos, se largó a llover, digamos, la ruta, ¿viste cuando llueve finito? Bueno, era, digo, lo tengo, me acuerdo de... En el cuerpo todavía. De la mojadura, pero íbamos así, con capucha, mirando para afuera y recuerdo, respiraba dolor, ¿no? En ese grupo que había dado todo para empezar el campeonato como se debía empezar. Esos registros y cuando peleábamos en la Villa 31, un señor que regenteaba esa cancha que nosotras queríamos ocupar, muchas veces cuando lo lográbamos iba y nos apagaba la luz. Bueno, nada, me parece que son ejemplos así como fuertes. Y esto que decía antes, ¿no? de que hablas y que no te escuchan. Eso es como lo máximo, ¿no? Y eso lo notas en los espacios de dirigencia. Muy notoriamente. Muy notoriamente. ¿Nos contás un poquito cómo fue o la experiencia de participar en el libro Pelota de Papel? ¿Cómo surgió? Es una belleza. Ese libro es idea de jugadores argentinos y uruguayos. Seba Domínguez, que lo conocemos y lo queremos mucho. Agustín Lucas, de Uruguay. Y después se le suma Juanqui Jurado como productor, periodista, y Ariel Sher como corrector, ¿no? Pero arrancó con la idea de que iban a escribir 11 cuentos, 11 jugadores, y con esto de pensar, bueno, un jugador de fútbol también siente, piensa y escribe, y no contesta como cassette las 3 o 4 preguntas que le hacen los periodistas. Hay mucho más atrás de un jugador de fútbol que, bueno, justamente la industria del fútbol no nos deja ver, ¿no? Y nos perdemos enormes seres humanos. Empezaron a entusiasmarse, a convocar cada vez más. Me entero de la noticia por internet y lo llamo a Ariel Sher para entrevistarlo. En esa época estábamos haciendo un programa de radio en la radio de las madres. Hablando al aire le digo, che, pero son todos varones, bien podrían no tener una mujer. Al día siguiente me llaman y me proponen escribir. Quedaban 4 días para cerrar la entrega de cuentos y mandarla a la editorial. No, casi nada. Entonces escribí una historia referida a la Villa 31, le puse el gol de todas y habla de cuando viajamos a Alemania con las pibas. Y vimos una foto de nuestra cancha en el parque o en el lugar donde se iba a disputar el campeonato que nos habían invitado y nada, y fue como un gol.
ver el barrio Güemes, la cancha de Güemes, la Villa 31, en el medio de Berlín, ¿no? Y nos abrazamos y nos emocionamos mucho. Bueno, hago un relato de eso en ese primer libro. Y a partir de ahí fue conocer una cantidad de futbolistas que me parecían antes intocables, el propio Seba, y darme cuenta que teníamos muchísimo en común, que hablábamos el mismo idioma, que ellos podían ver, bueno, la cantidad de privilegios que gozaban de su lugar de varones, que vinieron a jugar al barrio y que de alguna manera nos hermanó, ¿no? Yo creo que Pelota de Papel es un movimiento, arrancó ese libro, ya vamos como por el cuarto, y que pasó de todo ahí y nos fuimos agregando cada vez más mujeres, hasta que la tercera edición, por el momento que estábamos pasando, se decidió que fuera entera de futbolistas mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí la literatura nos salvó. La posibilidad de escribir nos salvó y esa posibilidad de escribir, bueno, nos hizo dar cuenta que muchos sueños son posibles. Hablando ahí de experiencias y movidas y invisibilización, una vez más, ¿nos contás un poquito las experiencias del Mundial de los Sin Techo? No todo el mundo conoce la existencia de este Mundial. Sí, la Copa de los Sin Techo, no sé ahora qué habrá pasado en pandemia, calculo que se debe haber parado, pero es una experiencia que inventó un señor escocés hace unos cuantos años, que es reunir bajo la forma de fútbol callejero a distintos proyectos sociales en el mundo que usan el fútbol como herramienta de inclusión social, sobre todo a varones en situación de calle. Había empezado así y en el año 2010 decidieron, porque cada vez los equipos eran mixtos y cada vez venían más mujeres a participar, que hubiera un campeonato de varones y uno de mujeres, para habilitar que vengan más proyectos que tuvieran que ver con pibas. Entonces, la revista Hecho en Buenos Aires, que tiene una parte deportiva en Argentina que se llama Hecho Club Social, nos invitó a participar para ser parte de la selección argentina. Es una modalidad, digamos, una cancha chica, parecida a ese show ball que jugaba Maradona, pero no tan igual, con arcos un poco más chicos, arquera y 3 jugadoras. La pelota no sale nunca, digamos, porque rebota con los costados, se va cuando se va por la línea de fondo. Y ese primer mundial fue en Río de Janeiro, y que nos tocó participar. Se ve armado la cancha en Copacabana, ahí en la playa con el mar al lado. Y fue una experiencia impresionante porque conocimos gente de Hungría, de Rusia, de la India, bueno, había un equipo de Haití. Bueno, nada, esa forma de hacerte entender igual por más que no sepas el idioma, ¿no? Y para muchas de las pibas fue la primera vez de salir del barrio, la primera vez de tomarse un avión y la primera vez de cantar el himno antes de un partido, ¿no? Que eso te hace sentir deportista. Es tremendo, digo, es muy... Nada, me vuelvo a acordar y me pone... Sí, participamos de ese 2010 en Río, en 2011 en París, que armaron la cancha muy cerquita de la Torre Eiffel, y lo conocimos a Javier Pastore, que había sido recientemente ahí comprado por el Paris Saint-Germain, o sea, muy poquito estaba en Francia, y nos fue a visitar. Y en el 2012 en el Distrito Federal en México. Después, como el proyecto sigue avanzando y renueva jugadoras y renueva proyectos, no volvimos a participar, pero fueron 3 años seguidos que, nada, la rompimos. Se dieron el lujo que muchos hombres futbolistas profesionales no se han dado, te digo, han jugado en ciertos escenarios únicos. Fue tremendo, digamos, y no solo lo de la cancha, sino todo lo que podías vivir alrededor, ¿no? Y el fútbol en eso es fantástico. Bueno, y para ir cerrando esta primera parte de nuestro encuentro, ¿tenés algún momento así en tu recorrido militante que digas, bueno, este es un antes y un después? ¿Esto fue un quiebre? Qué pregunta. Bueno, yo antes de dedicarme al fútbol 100% tuve un impasse con el deporte que fue la militancia de la comunidad homosexual argentina, entre los años 89 al 96, más o menos. Y me tocó participar generacionalmente de esa comunidad que luchó por la personería jurídica.
Y ahora tenemos, ¿no?, matrimonio igualitario, identidad de género, tenemos leyes avanzadas para el mundo, digamos, que es un orgullo, eso es gigante. Pero en esa época nos decían que personería jurídica no, y está en el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Porque se fue... Lo estudiamos en la facultad y como docente lo sigo dando. Es un antes y un después, exactamente. Vos viste lo que dice ese fallo, ¿no? Es como tremendo. Tercer género híbrido, que atentamos contra el bien común, que somos personas con desorden mental. Bueno, barbaridades. Hubo que luchar muchísimo para que eso salga. Salió en un contexto medio raro, ¿no? Un gobierno de Menem, que con las atribuciones del Poder Ejecutivo salta, ¿no?, por arriba del fallo de la Corte y nos da la personería jurídica por decreto, Menem, ¿no? Pero lo que sí me acuerdo muy bien y que para mí fue un antes y un después fue la campaña que hicimos para eso, ¿no? Fue articulada con grupos en Estados Unidos, al lugar donde Menem iba, que las relaciones con Estados Unidos, te acordarás, le importaban un montón. Se levantaba algún compañero y le preguntaba por la personería jurídica del hacha. A cualquier ciudad de Estados Unidos que iba, se pudrió, volvió, dijo, bueno, basta, ¿no? Tomen, Terminemos pero cállense. Terminemos con esto, pero el día, digamos, que eso pasó y cuando nos paramos frente a eso era marzo del 92. Yo tenía no más que 27 años o 26. Bueno, era un montón porque era era joven, pero era una cantidad de mochilas encima que fui cargando porque no se podía ser quién eras o quién querías ser, que era gigantesca, ¿no? Y fuimos realmente muy, muy partícipes de esa lucha y a partir de ahí hubo una explosión de grupos en Argentina y creo que también fue una bisagra muy importante para todo lo que vino después, ¿no? Marcha del Orgullo y todo lo que vino después porque... La baja de los edictos policiales. La baja de los edictos policiales, que por eso también peleamos un montón, el retiro de compañeros y compañeras de las comisarías, ¿no? En la época que esa represión policial, aún en democracia, era para nosotros. La cantidad de compañeros que no están hoy y que fueron parte de esa lucha, ¿no? Así que es un momento que rescato un montón. Después vino el fútbol, ¿no? Estaba el fútbol, no era que se había ido, ¿no? Pero cambié las militancias, o cambié el objeto de la militancia cuando nosotros dijimos, bueno, llegamos hasta acá y tienen que venir otros. Los pasos a las nuevas generaciones, ¿no? Exacto. Bueno, pasamos a la segunda parte. Te vamos a invitar a ver unas placas con unas frases y que nos cuentes tu opinión al respecto. Bueno, lo tenemos a nuestro amadísimo Monito Vargas. En una entrevista, un periodista le pregunta, ¿estamos lejos de que un futbolista homosexual pueda integrarse en un plantel? Y el Monito dice, años luz. Hasta que uno no haga esa revolución, no va a pasar. Esta entrevista fue en 2018. Clarísima. Así como juega. Impecable, como él. Impecable. Sí, a mí me acuerdo que me impactó mucho esto porque es muy difícil que un jugador de fútbol haga una declaración así, tan auténtica, tan a flor de piel, porque es tal cual. Y creo que sigue pasando, digamos, no lo tenemos resuelto y creo sí que muchas de nosotras hemos dado un paso adelante mucho más grande que los varones en estos temas, ¿no? Con mucha más frescura, más soltura, si crees, no tan atadas. Pero más sí, naturalizado, qué grande, ¿no? el monito. Que Impecable. vuelva. Sí, cuando quiera. Que vuelva, por favor. Lo vamos a buscar cuando quiera. Pasamos a la próxima. Maca Sánchez. Maca nos dice, el fútbol femenino es profesional gracias a las que nos bancamos tantos años de mierda. Estaba enojada, Maca. Estaba un poquito enojada. Sí, tiene razón. Pero bueno, nos bancamos años de mierda, viste que las etapas de resistencia también te hacen ser mejor persona, ¿no? A mí me gusta rescatar eso. Hace un tiempo una pionera, un poco más grande que yo, decía que jugar al fútbol era el milagro de estar juntas. En todas esas etapas de resistencia era esa posibilidad de estar juntas. Y es un montón, sí. Te comía un montón de mierda, es cierto. Pero esos vínculos, esa forma de resistencia, esa forma de jugar a la pelota nos hizo mejores, absolutamente mejores. Entonces creo que son épocas que no hay que olvidarse, ¿no? No dejarte llevar por los... Cómo llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Claro, no dejarte llevar por los flashes y no perder nunca de vista la historia.
Digamos, esto de que a los pueblos les roban la historia es claramente por algo, ¿no? Esa frase creo que era de Rodolfo Walsh, ¿no? Por algo te roban la historia. Cuando no sabes ni de dónde venís, ni quién sos, ni a dónde vas, estás listo. Mucho más fácil dominarte. Sí. Separarte y dominarte después. Y dominarte, y bueno, a cualquiera le puedes creer, ¿no? Cuando estás así, tan controlado. Así que es cierto los años de mierda, pero también fueron años de mierda donde tejimos todo esto que está pasando ahora. Y es muy valioso. Seguimos. La próxima no es tan agradable. La tenemos al señor, si se le puede decir así, Horacio Pagani, diciendo que el fútbol femenino no existe ahora. ¿Te imaginas lo que era antes? Le faltan 30 o 40 años para desarrollarse. ¿No viste la final 7-0? ¿Vos viste cómo jugaban? Todavía le falta mucho. ¿Por dónde empezar, no? Sí, yo creo que es el personaje que se inventó de sí mismo, porque él no es un mal periodista, escribe muy bien Pagani, ¿no? Pero el personaje que hizo para la tele lo hace, digamos, pronunciarse al extremo. A mí no me gustó tampoco la final 7-0, creo que eso no está bueno. Creo que no está bueno que las mejores jugadoras se concentren en 2 o 3 equipos. Tendría que haber un sistema donde podamos desparramar, ¿no? y lograr un poco más de igualdad en eso, porque claro que no está bueno, pero no es cierto. Digamos, no es cierto que nos faltan 30 o 40 años. Sí nos robaron una cantidad de tiempo. Sí, nos falta mucha formación a edades tempranas, que es lo que hablábamos antes. Cuando vos llegás a un club en AFA ya tenés 14 años y nadie te trató como deportista, y me parece que nuestro principal agujero está ahí. Ahora, digamos, ponerse detallista, digamos, veamos cualquier partido de primera de varones, aburridísimo y feo también, y muy mal jugado también, digamos, y nadie dice lo mismo, ¿no? Que el control orientado, que no lo puede hacer, que fíjate, bueno. Digamos, a mí esos expertos de fútbol prefiero no escucharlos, ¿no? Sí creo que nos falta un gran tiempo donde nos traten como futbolistas, y me parece que es lo que va a pasar, ¿no? De ahora en más. Y entonces vamos a estar a la altura de poder ir a competir con las grandes selecciones, ¿no? Que juegan al fútbol desde edad muy temprana y que reciben, digamos, una cuestión que tiene que ver con lo físico desde muy niñas. Sí, como si fuese mágico, ¿no? Uno ve esas selecciones y dice, qué maravilla, cómo juegan. Bueno, miremos un poquito la historia, cómo se llega a ese lugar. Totalmente. Creo que hay inmensas jugadoras de fútbol, tenemos que generar las condiciones. Y estos comentarios, bueno, no, claro, nos tiran abajo, digamos, ¿no? Pero sería que si nosotras nos va bien, le cortamos un poco su negocio, ¿no? Ese personaje que se armó. Vaya, igual ni de hablar de fútbol de varones ya. No. ¿Desde dónde? Lo escucho, sí. Señor. Acá tomamos esta para retomar un tema también que vos mencionaste, ¿no? La industria del fútbol y cómo invisibiliza un montón de cuestiones y el rol del futbolista como ser humano. Acá Jonathan nos cuenta algo muy triste que nos dice, el año pasado tuve un ataque de depresión y pensé en matarme. ¿Qué pasa, no? Con eso. Creo que es un aspecto de los deportistas que nadie atiende, pero no se atiende nunca, no solo en el jugador profesional. Lo que hablábamos antes de los pibes en las pensiones, me acordaba del suicidio del Morro, ¿no? El jugador de Godoy Cruz, y de tantísimos otros casos. Es mucho más habitual de lo que pensamos. Cuando vos tenés una presión sobre el rendimiento permanente, y de golpe te sacan y de golpe no jugás y nadie atiende, digamos, esa otra parte, porque una persona es una persona entera, digamos, no juega las piernas para un lado y la cabeza para el otro. Bueno, creo que es terrible, ¿no? Creo que es la consecuencia de esa gran máquina de picar carne en la que se transformó el fútbol profesional, sobre todo para los deportistas varones. En el fútbol, ¿no? Diego Maca Sánchez no hace mucho habló también de la depresión en redes y de lo que le había pasado, y creo que Maca lo que bancó fue odio, ¿no? Como un odio serial. Sí, un ataque constante. Y eso, por más que digas, bueno, son tuiteros, esto de... No, en algún lugar del cuerpo te queda, ¿no? Lo mismo le está pasando a Ángela Lerena por comentar fútbol, digamos, y cada compañera que está en un lugar así. Debiera, no sé si está legislado, pero debiera haber alguna manera de protección de esos ataques, porque son un infierno. Y te meten en un infierno, y creo que lo que le pasa a los deportistas es ese nivel de exigencia.
que también le pasa a un director técnico, digamos, para 3 o 4 partidos y ya te echaron, ¿no? Y te quedas sin trabajo. Desechables, ¿no? Descartables. Entonces el ganar a cualquier precio, el ganar por ganar, si no ganás no existís. Y bueno, son ideas contra las que hay que pelear y los clubes debieran ser ahí un mascarón de prueba en esas batallas, ¿no? Con lo difícil que es. Sí, asumirlo, tomarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Somos seres humanos, no somos perfectos, ¿no? Todo el tiempo. Y lo que otro tampoco que se piense es que en el después, ¿no? La vida activa de un jugador profesional es muy breve y se vienen preparando desde los 12 años, donde en muchos casos han abandonado los estudios y a los 30, 35 capaz se quedan afuera. ¿Y qué? Digo, porque no solo ahí es depresión, sino sostenimiento económico. Digo, ¿de qué vive esa persona? Totalmente. Son muy pocos los que se salvan. Muy pocos. Pero mirarle la cara a Messi ahora, ¿no? ¿Hubo alguien más maltratado, digamos, que Messi lo hubo? Digo, bueno, quizás sí, digo, pero estamos hablando de un jugador superlativo y tuvimos la suerte que 2 jugadores superlativos son argentinos, ¿no? Bueno, Maradona, Messi. ¿Cómo lo vamos a extrañar a Messi cuando no esté más? Y las cosas que se dijeron de Messi. Entonces, verlo ahora reírse, ¿no? Mirar a la gente así que pareces para mí, falta que diga. No es que se ponga la mano acá, que tenga un grupo, rodeado de grupo, ¿no? Que lo más importante en el fútbol, pero en cualquier deporte es esa construcción de grupalidad. Y me parece que ahí es donde hay que apuntar, lo mismo que cuando hablábamos antes del poder, ¿no? La grupalidad que construimos, ¿no? ¿Cómo la construimos? Y me parece que por ahí puede haber otras formas de conducción que nos haga la vida un poco más placentera, ¿no? Y sin tantas presiones. Clarísimo. La próxima, Oh, nuestra queridísima. qué jugadora. Nuestra pionera Elba Selva nos contaba, cuando nosotras fuimos a México no teníamos botines ni director técnico, nos decían varoneras, andá a lavar los platos. La AFA tampoco nos aceptaba, no quería saber nada. Tal cual, bueno, tal cual, nada que agregar porque es así. Solo decir que, bueno, Elba pasó los 70 años y sigue haciendo deporte. Organiza actividad física para jubilados, ella vive en Ituzaingó. Organiza partidos de Newcom, le das una pelota y hace jueguito, pero maravillosamente. Es tremenda deportista. Yo no la vi jugar porque era muy piba y porque no sabíamos nada de la existencia de nada. Yo me enteré de Elba Selva en el año 2018 por la insistencia de Lucila Sandoval, que es la que fundó Pioneras, y se dio la tarea de buscar una por una, Luqui. Pero si no, no nos enterábamos, ¿no? Entonces, recuperar esta historia y estos dichos es sensacional. Es justamente ese hilo histórico para que las generaciones de ahora no piensen que vino todo dado y para saber, digamos, cuál es tu identidad y por qué rumbo vas siguiendo, ¿no? Entonces, eso que describe es así, porque ese Mundial del 71 que jugaron fue un Mundial no oficial, ni siquiera reconocido por la FIFA, ¿no? Entonces, imagínate qué amor por el fútbol para irte a México sin saber a qué, coserte los números de las camisetas, cantar por la calle para juntar guita, y una tipa que jugaba bárbaro y le metió 4 goles a Inglaterra. La única. Sí, ¿viste cómo se paran cualquier foto hace así ahora? Sí. Bueno, que esta reivindicación le haya llegado a estos años es inmenso y también es un logro feminista. Totalmente. Tenemos ahora para mostrarte un video para pensarlo juntos. La verdad que nos genera como sentimientos encontrados. Partido de futsal femenino, Banfield, Gimnasia de La Plata. En Banfield, no, en Gimnasia. No. Dale, ¿te van a jugar así?
¿Debemos jugar así o...? Wow. Wow, ¿no? Es un montón. Esto pasó hoy. Porque yo me enteré por... En el por fin de grupo- semana pasó. El fin de semana. Sí, el fin de Y semana. es fecha AFA... torneo Oficial, futsal. esto se hizo público porque el video lo filma gente de gimnasia que lo sube a las redes. Intentamos indagar un poco. Las notas periodísticas hablan de que en realidad lo que intentaban era tirarse a menos para que en el próximo cruce les toque clasificar distinto, digamos, en el orden y que le toque un equipo menos complicado. Después hay toda otra versión que en realidad se trata de un reclamo de las jugadoras en contra de los árbitros, digamos, que vienen, no hay un control sobre los árbitros porque no están profesionalizados de AFA, que hacen cualquier cosa y como reclamo toman esta decisión. No. No las dos cosas, ¿no? No las dos cosas. Digamos, es una manera de protestar que me parece que te juega en contra. No se puede salir a una cancha a no jugar. Digo, para eso no jugamos. Hay una forma de protesta, no sé, me siento en el medio de la cancha con la pelota así, con un cartel que diga estoy en contra de los árbitros. Que se entienda. Que se entienda, digamos que es esa línea. Y si después es para cruzarme con un rival menor, es la peor manera. Es la peor manera porque, digamos, nadie sale a no jugar. Es como que va en contra de ser futbolista. Claro, sí, no sabía qué palabra, porque es imposible, digamos, nunca salir a perder, nunca. Por más que te convenga, que es medio raro eso, ¿no? También. No, digamos, no sé, rompes todos los manuales o rompes todas las ideas de lo que significa salir a una cancha, ¿no? Entonces, bueno, si no te conviene, jorobate, digamos, si querés ser campeón le tenés que ganar a todos. No ver digamos, en esa especulación o esos cálculos. Si te entra, buenísimo, y si no, no. Pero nunca, no se puede salir a menos, ¿no? Viste que siempre que se habló de partidos arreglados o de canchas inclinadas, un jugador que fue a menos, siempre se dice, bueno, no, los futbolistas son la verdad, ¿no? Y un futbolista nunca sale, bueno, nada, te lo hicieron pelota, ¿no? en dos segundos. No sé qué las motivó, me encantaría encontrarle las razones, pero no se justifica bajo ningún punto de vista, es falta de respeto a las compañeras, total. Falta de respeto a los árbitros, a los que están mirando, pero sobre todo a la compañera que te está enfrentando. No sé. No sé qué le pasó, pero le da... No lo sabemos, la verdad que nos pasaba, debatíamos le hoy da pasto internamente. a los Paganis. En vez de a la Le fiera. damos de comer, le damos de comer. Sí, claro. No. Sí. No. A ver, la viveza, el oportunismo existe, siempre existió, lo vemos en el fútbol profesional masculino en montones de veces, ¿no? Directores técnicos mirándose y diciendo empatamos acá, está todo bien. Pero incluso conociendo esa lógica, esto es hasta demasiado burdo. Es Digo, demasiado. nunca había visto una arquera o un arquero levantando la pierna para que pase. Es como, Sí. ¿qué está sucediendo en esta situación? Yo no insisto que con ir a menos es es bueno, ir contra tu naturaleza como futbolista. Siempre vas a salir a ganar, en las condiciones que sea. Por más que estés a menos, por más de, no sé, la cantidad de problemas que haya. Es muy raro. La verdad es muy raro. Bueno, hay que investigarlo un poco más. Yo lo leí para acá cuando en un grupo de WhatsApp de la coordinadora y veía que todas ponían caras y digo, ¿qué pasó? Es que nos dejó a todos así. Claro, pero no Veremos sabía lo cómo- que había pasado. Esto significó además, Banfield sacó un comunicado oficial donde despidieron al cuerpo técnico. Entonces tampoco se termina de entender, bueno, fue una decisión del cuerpo técnico porque efectivamente se tiraban a menos, fue una manifestación de las jugadoras, no leímos hasta el momento manifestaciones de las jugadoras de Banfield al respecto. Veremos cómo avanza, pero feo. Claro, podés perder Mal. los puntos de otra manera, ¿no? Pero no así. Y hacerle perder laburo a alguien, ¿no? no Además de así, todo. Claro, no. Bueno, esta última parte, antes de pasar a que los compañeros y compañeras que están presentes se puedan dar el lujo que me di yo de hacerte algunas preguntas, vamos a hacer un pequeño ping-pong para que nos cuentes un poco más de vos. Un referente deportivo, o referenta. Maradona, referenta. Martina Navratilova. Sí, tremenda. Bueno, Gaby Sabatini también, pero Martina Navratilova la siento más cerca generacionalmente. Sí. Un recuerdo deportivo de tu infancia.
Un partido que ganamos en la calle donde vivía, que éramos, bueno, era un equipo mucho mejor que el nuestro, jugábamos una cuadra contra la otra. Empezamos el partido de día, se hizo de noche y seguíamos jugando y ganamos, no sé, como si te dijera 14-12, una cosa así, pero me lo acuerdo, tenía 9 años, con un gol de cabeza que picó justo entre las dos piedras del arco. Sí, que puse la cabeza así y entró. ¿No? Y entré a casa con el... Con el golpazo. La mancha, porque la pelota se manchaba con el verdín, ¿viste? Claro. Hermoso. Hay miles, ¿no? Pero ese particularmente me lo acuerdo. Y de grande, un partido, una final de un torneo que jugamos en Necochea, que fuimos 5 justas, no teníamos cambio, y bancamos todo y todo el mundo nos quería ganar porque éramos de Buenos Aires, y ganamos la final 2-1. También, un partidazo. Dejándolo todo. En un gimnasio cerrado, en enero, un techo de chapa, era, bueno, esas 50 cosas grados. que haces de joven que ahora no la podría hacer. Pero, digamos, son recuerdos deportivos que a nadie le importan, digo, solo a mí, ¿no? Pero, nada, tengo fotos, no tengo como cosas así que me las guardé. Maravilloso. ¿El mejor partido que viste en tu vida? La final la final mundial entre Argentinos Juniors y Juventus. En el 85. ¿No? En el 85. Partidazo. Partidazo. Y después, bueno, sí, muchos partidos de Vélez, ¿no? Importantes. Pero ese partido, Platini con las medias bajas, no me importaba quién ganara. Bueno, sí, hinchaba un poco por Argentinos Juniors, ponele, por Argentino. Pero esa es la pasión del fútbol, ¿no? Nos trasciende incluso. Sí. Un partido increíble. Y de Vélez me acuerdo uno que tuvo un gol del Turu Flores impresionante, que creo, me parece que fue contra Belgrano de Córdoba. Sí, y que vuelve, y vos decís qué tremendo. Qué tremendo. La cosa más imposible que hayas visto en el deporte, en el sentido del imposible que mejor te parezca, tanto bueno como malo. Sí, lo acabamos de ver. No, así de imposible en términos de victoria. A ver, me acuerdo de una pelea de boxeo de Galíndez contra un sudafricano que se llamaba Richie Cates en el año 76. Era en blanco y negro, por eso no fue tan tremendo de ver, pero el árbitro con toda la camisa manchada de sangre, Galíndez con todo abierto acá, que seguía peleando y gana por nocaut. Todo... desfigurado. Sí, desfigurado, completamente desfigurado. Y de malo, imposible de malo, sí, esto fue una cosa horrible lo que acabamos de ver. No sé, ¿sabes que no? Bueno, algo así como reciente me pareció un espanto cuando se suspendieron los Boca River de final de Copa Libertadores, sobre todo el de cancha de River, ¿no? Y llevar a jugar un partido a Europa, digamos, ¿no? Como un desquicio, como que te daba la idea, ¿no? De toda esa cosa espantosa que hay atrás del fútbol, que era la dirigencia, lo que pasa con ese micro, la exageración de los jugadores de Boca, bueno. Todas las caritas arriba. Sí, uno no puede estar pasando y pasa, ¿no? Y pasa. Un horror. Y después, bueno, no sé si fue, no es porque haya sido un partido tremendamente bien jugado, ¿no? Pero cuando Vélez ganó, cuando fue campeón del mundo, en el 94, nada, como que la sensación de felicidad era tremenda. Mi abuelo ya había muerto, digamos, eso no lo pudo ver, pero salimos con la camiseta de Vélez todo el día y era 1 de diciembre. Yo en esa época todavía estaba en la CHA y es el día que se lucha por los derechos de las personas que viven con HIV. Y tuve que ir a un montón de eventos y de cosas y fui a todos lados con la camiseta de Vélez. Y me miraba todo el mundo, digamos. ¿Qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa a esta piba?
pero era un estado de felicidad como un estado de gracia, ¿no? Porque vaya si un equipo de recontrabarrio le ganaba a ese poderoso Milan, ¿no? Que tenía los jugadores que tenía. Creo que es el partido de Vélez que más me acuerdo. Acá capaz vas a tener que buscar un poquito más porque nos fuimos ampliando. Una anécdota de tu experiencia personal en el deporte que te haya marcado. Una más. Nos contaste 2 o 3 ya. Una más. A ver, qué bravo. No fue una linda experiencia, pero una expulsión que recibí en la cancha de Barracas. Ese mismo árbitro que había tachado la planilla y que no nos dejó jugar, nos vuelve a dirigir cuando jugamos contra Barracas, pero de locales. Y el técnico antes del partido en la charla nos dice, nos va a buscar, no nos quiere, nos va a buscar, No nos va a buscar. entren. Claro. Y el partido estaba, chivo, pero bien, estábamos jugando bien. Me sentía, ¿viste? Hay días que salías a la cancha y decís, yo hoy voy a jugar bien, ¿no? Como algo raro que no se puede explicar mucho. Y en un momento la pelota pareciera que se va por un lateral que se iba afuera, pero no se va porque no había salido toda y cobra lateral. Entonces no lo puteo al tipo, puteo la jugada, digo la concha de su madre, hago así con la mano, concha de su madre, pero apenas, balbuceado. Se dio vuelta y me puso roja directa, pero directa. Ya estaba decidido, él antes de empezar. Claro, bueno, por insultar son 4 fechas. No volví a jugar, porque faltaban, 3 fechas para terminar el campeonato. Y me mató, ¿no? Me mató, me acuerdo de tener la cabeza hundida en las camperas de todas que están colgadas en la percha de vestuario, porque una bronca. Impotencia. Sí, mucha impotencia. No lo insulté a él, pero bueno. Pasó igual. Pasó igual, sí. Moni, ¿qué es un club? La piedra basal, el ladrillo fundacional de todo nuestro deporte. Comunidad organizada, amor por el juego, amor por el lugar donde está, amor por amigos y amigas que rodean eso, y creo que es la construcción social más hermosa que tenemos en Argentina y que tenemos que cuidarla, preservarla, no pensarla nunca con lógica de empresa, y preservarla del intento de las sociedades anónimas deportivas, que es lo que está pasando en Europa cada vez más, alguien que cae con un montón de plata y compra nuestra historia. Y me parece que los clubes son el reflejo de lo mejor que podemos ser socialmente en Argentina, en cualquier lugar del mundo, pero son muy argentinos los clubes y creo que es algo que no lo tenemos que perder jamás. Lo tenemos que cuidar con uñas y dientes. Como estamos acostumbradas. Exacto. Última y ahí tocándonos bien el corazoncito. ¿Cómo definirías a Vélez? Como parte de mi familia. Creo que Vélez es mi papá, es mi abuelo, es el fútbol, es mi casa y es donde aprendí a ser o empecé a dar los primeros pasos de esta que soy. Entonces, ir a Vélez es como mi casa un poco más larga, ¿no? o ensanchada. Y Vélez es todo eso. Una de las últimas veces que estuvimos juntos con mi viejo fue en Vélez, cuando hicimos una charla por pelota de papel con Sebastián, Ayelén Pujol. Yo estuve. ¿Estuviste? Un lujo. Estuvo buenísimo eso. Tremendo. Y mi papá fue, viste, ya 80 y pico, le costaba, pero fue antes de todo esto que nos pasó, ¿no? Y se sentó delante de todo y le pude decir gracias por hacerme hincha de este club. Y no de otro. Y eso. Bueno, Moni, muchísimas gracias. Gracias. Un lujazo. Por suerte ahora le paso la palabra a los compañeros porque me mató, me quebró. Así que, Frankie, ¿te encargas vos de las preguntas? Bueno, me encargo de romper el hielo. Mónica, primero de nada agradecerte, gracias por venir, gracias por la presencia. Segundo, preguntarte una opinión o
¿qué nos puedes decir con respecto a la situación de las pibas de Vélez? No sé si estás al tanto de su reclamo, ¿no? Que están pidiendo, de la piba de Vélez de vóley, que están pidiendo condiciones dignas para entrenar, pelotas, condiciones dignas para que ellas puedan llevar adelante su deporte. Y a su vez la decisión de Vélez de que las pibas no jueguen la Liga Argentina de Vóley. Sí, me enteré porque estamos en algunos grupos de WhatsApp con Anto Curatola. Y la verdad que el primer impacto es de dolor, de sorpresa, porque no puede ser que un club como Vélez no pueda proveer de lo que el plantel o las jugadoras están pidiendo. Y sacarlas a un equipo que es animador de torneos, que permanentemente pelea primeros lugares y de pibas que son parte del club, me parece una enormidad. Entonces, más allá de la declaración de principios, ¿no?, de decir esto que estoy diciendo, pensar qué se puede hacer, qué podemos hacer para revertir eso. Pensé en comunicarme con Anto antes de venir acá, pero no lo hice porque me morfa el laburo y las horas, pero creo... La habíamos invitado y estaba justo entrenando en este horario porque si no la tendríamos acá entre el público. Está buenísimo. Creo que debiéramos pensar cómo ayudar y qué hacer, digamos, ¿no? En lo operativo y en lo concreto. Bueno, más allá de decir que es increíble que un club como Vélez pase eso, ¿no? Un poco la existencia de Plan B tiene que ver con eso, ¿no? En pensar herramientas, qué tipo de club queremos y cómo accionamos para que eso suceda. Entonces sí, me parece que es fundamental que actuemos hoy, ahora, ¿no? Sí, ya mismo. Bueno, será llamarla a Anto y a las pibas, yo digo Anto porque es la que conozco, pero pensar alguna estrategia o algo para que vuelvan a competir y tengan las condiciones que tienen que tener, digamos, hay que hacerlo. Flor. Hola, ahí está. Hola, Moni, un gusto primero. Quería retomar un poco con el tema del cupo femenino en las comisiones directivas, que hoy en día sabemos que no es muy efectivo, como decían, porque las mujeres no tenemos espacios en lugares de decisión. Si vos crees que es cuestión de tiempo y lucha para ganar esos espacios tan machistas y cerrados, o crees que necesitamos más medidas que nos acompañen para poder romper con eso. Está buena la pregunta. Creo que un poco de las dos cosas, que creo que habría que entrelazar eso, porque no podés pedir si no hay, ¿no? Si no hay con qué. Entonces, para poder pedir, primero tenemos que tener el con qué. Quiénes somos, qué queremos conquistar, qué queremos ganar, y después de eso ir a pelear por lo que nos corresponde, por lo que nos merecemos, ¿no? Somos parte de la vida de los clubes, parte activa, nos interesa, queremos estar en esos lugares, no es un capricho, no es porque nos queremos llevar puestos a nadie, es porque somos el club. Entonces, me parece que antes de pedir, primero pensarlo para adentro y después ir por eso, pero es una combinación de las dos cosas que estás diciendo, ¿no? Y creo que es clave, que participemos, que nos involucremos, y que el pedido no caiga nada más que, solamente estoy pidiendo y nada más, ¿no? Una vez que llega hay que estar preparada para ocupar ese lugar y hacerlo lo mejor que lo podamos hacer, porque vamos a tener todas las lupas puestas sobre nosotras, ¿no? Siempre ese pedido de exigencia a hacer mejor y mejor lo sufrimos todas en cada lugar que nos toca estar, ¿no? Entonces, prepararnos para ser dirigentes y prepararnos en serio para eso. Un poco, como decías vos, como en el deporte nos robaron tiempo, creo que en los espacios de las comisiones también. Uh-huh. Y en el caso de que en algún momento nos acompañen algunas otras medidas, ¿cuáles crees que podrían ayudar, que podrían ser posibles? Así como está estructurado hoy el club, los clubes en general, me parece que ir por los cupos y en esto que decimos de discriminación positiva puede ser una buena medida. Creo que ese primer paso puede ser, por más que no sea el ideal, ni lo mejor ni lo que querramos, así como están pensados hoy los clubes, salvo que pateemos el tablero y empiecen a dirigirse de otra forma, creo que es hoy lo que podemos hacer. Y las áreas de género, digamos, robustecerlas mucho más de lo que las tenemos, digamos. No puede ser decorado, no puede ser maquillaje, tiene que ser transversal a toda la política del club, no le puede pasar a las pibas de vóley lo que les pasa, si hay un área de género en Vélez.
Digamos, tiene que haber ahí un correlato, ¿no? No puede pasar. Entonces, me parece que eso está bien mientras los clubes estén pensados así, pero encontrarnos mucho más y ahora que podemos, porque también estos 2 años fueron tremendos, a pensar política. Y me parece que nos vamos a sorprender nosotras mismas de las ideas y de las cosas que nos pueden salir. Nos tenemos que juntar mucho más. Yo no concibo otra manera de cambiar, la Villa 31 la hicimos así, que no sea juntándonos. Juntándonos, pensando y hablando y preguntándonos una y otra vez. Así conquistamos la cancha en el barrio y así somos hoy quienes somos, ¿no? Y me parece que eso se puede replicar en los clubes tranquilamente. No, a vos. Buenas tardes. No es una pregunta, simplemente es un agradecimiento. Soy honesto y realmente nunca me había detenido a prestarle atención a tu historia, a tu mensaje, a tu lucha. Hoy soy un afortunado de estar acá y poder haber descubierto una parte de toda esta historia. Me comprometo a seguir indagando y del lugar que me toque también me comprometo a colaborar, a ayudar. Que sepas que podés contar con mi humilde aporte, con mi experiencia y ojalá me des algún lugarcito para poder trabajar cerca. Así que simplemente eso. Muchas gracias y de verdad hoy es un día importante para mí poder haber escuchado parte de tu mensaje. Te felicito por esta historia y fundamentalmente por el amor que compartimos a nuestro querido Vélez Sarsfield. Así que muchas gracias. Agradecida. ¡Qué lujazo! Soy yo agradecida. Yo jugaba de volante central. Así que compartíamos lugar en la cancha también. Qué grande. No lo puedo creer. Qué impresionante. Bueno, disfrutamos mucho con mi papá viéndote jugar, un montón. Y el campeonato ese del 93 fue inmenso, inmenso. Bueno, es otra de las alegrías que no conté. Gracias. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí nos vamos a encontrar. Hola. Bueno, sobre todo quiero agradecerte por esta charla, por compartir la experiencia, por haber allanado tanto el camino para un montón de chicas, pibas que hoy sueñan y pueden dedicarse a jugar al fútbol, ¿no? Y pensaba también en una charla previa con Ayelen Pujol, hablábamos del rol militante de las jugadoras de fútbol femenino. Que eso no se replica por ahí en el fútbol masculino, donde pareciera que están despersonalizados muchas veces. Y bueno, quería ver que nos compartas un poco qué pensás sobre eso. Me parece, igual no es, digamos, hay excepciones, ¿no? Hay también con los compañeros varones, digamos, no son todos iguales. Pero me parece que cuando estás acostumbrado, digo esto por los futbolistas, a disfrutar de privilegios, a un cierto confort, y bueno, no te preguntás mucho por transformar algo ni por cambiar algo, si total vos lo tenés todo dado. Y es así. Y para nosotras fue siempre a la inversa, ¿no? Lo que decía de cómo te podés convertir en mejor persona en épocas de resistencia. Cuando te dicen todo el tiempo que eso no lo podés hacer, ¿no? Y me parece que la distinción está ahí. Que también no quiere decir que todas las jugadoras de fútbol se expresan y luchan y van al frente, tampoco, digamos. También hay muchas compañeras que se conforman con jugar y que no quieren, digamos, pero ni de cerca, estar ligadas a ninguna cuestión así, o te dicen que, bueno, no sé, yo juego al fútbol, a mí la política no me interesa. Y también compañeros varones enormes, ¿no? Algunos del ascenso, digo, capaz no son tan conocidos, que son tipos que, digamos, que cranean y piensan un montón. Nacho Bollino, Kurt Ludman, bueno, hay una cantidad de jugadores que
que no están determinados por esas cuestiones de mercado ni que obedecen a esos intereses y que se plantean permanentemente qué es lo que están haciendo, qué significa jugar y qué critican. Y jugadoras de fútbol, por este lado, que es lo que nos pasó a nosotras, que se han animado a ir de frente, a decir, a expresarse y a pensar. Yo creo que cuanto más deportistas tengamos que lo hagan, bueno, va a ser mucho más sencillo todo, porque claro que la política tiene que ver en nuestro quehacer cotidiano, en lo que podemos hacer y en lo que no, y en lo que podemos conseguir y en lo que no. Y de eso nos tenemos que convencer todos y todas como sociedad, ¿no? Para mí uno de los peligros más grandes de esta época es volver a escuchar esos discursos antipolítica, que la política no sirve, que es para cierta gente porque ganan tanta plata, porque todos roban, porque es lo peor que nos puede pasar, porque la política es la única herramienta que tenemos los pueblos para ir contra ese poder real que es el que maneja todo, ¿no? Y para los jugadores de fútbol también es así. Algunas veces con estos compañeros varones hablábamos de que bueno sería un sindicato de futbolistas común, ¿no? Entre nosotros y nosotras, porque peleamos por lo mismo, porque nos pondría en valor a nosotras y porque para ellos sería, digamos, un empujón, un envión inmenso. No sé, capaz en una de esas lo podemos hacer. Que ellos peleen por nuestras condiciones y nosotras por esos abusos que el mercado convierte a los jugadores varones, no en esa máquina de picar carne que decíamos. Pero no me gusta generalizar, ¿no? A nosotras también nos pasa para adentro de muchas compañeras que no se comprometen. Bueno, yo también, Mónica, agradecerte. Yo te había escuchado varias veces y cada vez que te escucho, como se me despiertan 500 cosas, podría reflexionar sobre mucho de lo que dijiste, pero una cuestión que me preocupa bastante de todo lo que venimos discutiendo y los avances que hay que hacer, es que es un hecho que el club, Vélez, y los clubes en general son de los varones y del fútbol. Todo lo demás es secundario. Marginal lo vi como dirigente, lo vi como hincha, lo veo en todos lados. Y eso tiene muchas derivaciones, desde la falta de presupuesto al resto de las actividades, la falta de interés, o cuando se incorpora una actividad como fútbol femenino, yo la viví eso, y el pensamiento de los dirigentes era, qué hincha pelotas, tenemos que tener fútbol femenino porque la Conmebol exige eso para poder jugar torneos Conmebol y después parece la Superliga también. No como una cosa de incorporar, ¿no? Una demanda de un sector importante de las socias y de la sociedad, básicamente. Y después la cuestión de los presupuestos para actividades que se caracterizan de deficitarias, como el vóley, y yo te escuchaba el sueño de una Liga Nacional de Fútbol Femenino. Bueno, en Vélez te la pensarían, en cualquier club. No, viajar a Santiago del Estero es tanta plata, déficit, no ascendamos, no jugamos. Y escuché a muchos dirigentes decir, ojalá que pierda el equipo de básquet para no ascienda, porque si no, tiene que jugar no sé dónde. Y todo es así, ¿no? Entonces está pensada así la lógica. Y a esto le sumo, esto último que vos decías, que ponen a competir las actividades entre sí por los presupuestos. Entonces, en vez de haber solidaridad y camaradería, hay competencia. Entonces, lo que le saca el hockey al béisbol es algo que el béisbol pierde, pero por la competencia es muy perverso todo, ¿no? Como está planteado. Y lo último, te tiro porque para el cuadro, en Vélez no se puede hacer política. O sea, los dirigentes y el mundo del club dice, no se puede hacer política. De hecho, nosotros estamos acá en este momento y no en el club, porque no podemos pedir un lugar en el club para hacer este evento, porque sería hacer política y es una lectura completamente, una mala interpretación del estatuto, ¿no? Es una mala a propósito de una manera conservadora, ¿no? De todo lo. Entonces, la experiencia la nuestra, que es ganarse el lugar y romper con una situación que claramente es una epopeya, por lo que contaste. No sé cómo sería en Vélez con todos estos condimentos, ¿no? Y no sé si conoces alguna experiencia de algún club donde haya habido algún tipo de organización política en el sentido de con colectivo organizado que vaya rompiendo con todas estas cosas que la propia estructura te lo impide. ¿O cómo se te ocurrió que en Vélez se podría hacer política en este sentido
transformador, ¿no? Cuando todo está en contra. Uf. Un montón. Perdón. No conozco. No, está buenísima la pregunta. No conozco clubes que haya pasado esto. Por lo general siempre todos los relatos de la mayoría de las compañeras y los compañeros coinciden con lo que vos decís. Y no pasa solo en Vélez, digamos, es como el general, ¿no? Por eso nosotras hace muchos años que sostenemos la idea de fundar un club propio con conducción feminista para empezar de cero, divisiones inferiores, y llegar a AFA como nosotras, digamos, no como parte de un club así como está. No sé si está buena, ¿viste la solución? Porque yo pienso que hay que transformar de adentro, ¿no? Que muchas veces me dijeron, bueno, la AFA no, entonces hagan una AFA de mujeres. No, digamos, hay que ir a dar la pelea a la AFA, así como la conocemos. Y me parece que en los clubes también. No sé cuál es la forma, ¿no? No sé si es solamente ganar elecciones. Me parece que ganar elecciones solo no alcanza. Entonces que hay que pensar maneras, bueno, esto que decía, los encuentros de cómo construimos una forma de poder completamente distinta a la que conocemos, ¿no? Poder popular, feminista, con todas las identidades posibles, aunque suene muy, muy ideal y muy utópico, pero empezar a generar esos encuentros. Y si no se puede en el club, afuera, pero después ir ganando esos espacios adentro del club a medida que vayamos siendo muchos y muchas, y convencernos. Porque para lograr eso, bueno, tenemos que ser más. ¿No? Como el 1+1 de la política. Y me parece que se puede hacer eso. No lo creo imposible, ¿no? Para nada. Entrar como una agrupación dentro de un club ya pensado así, pero con otras lógicas, ¿no? Y poder ir avanzando sobre eso. Para eso hay que hacerse fuerte acá, digamos, ¿no? En estos espacios. Y ir pensando, bueno, qué preguntas nos haríamos, sobre qué cosas trabajaríamos en estos momentos, antes de las elecciones. Y convencer a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y que no sea la lógica de por qué no repatriaron al Monito Vargas, porque vendieron a Prato, porque porque después cuando te pones a discutir, sobre todo con la gente que tiene que ver con el fútbol, es eso, ¿no? Que, digamos, los jugadores pasan, ¿no? Y no es solamente ganar torneo de fútbol, por supuesto que a mí me vuelvo loca cada vez que Vélez sale campeón, pero un club nunca puede ser eso nada más. Es dificilísimo, y me parece que hay que empezar así como artesanalmente desde estos lugares y a mirarnos a la cara, ¿no? Y a ir construyendo sobre esos lugares. Y con otra forma, otra lógica de poder que no es la que impera ni la que reina, ¿no? Nada, bueno, esto, presidente de Lanús haciendo una capacitación en Ley Micaela. Y lo vuelvo a decir porque te juro, me mostraban el video y no lo podía creer. No lo podía creer, digo, pero... y lo mal que lo pasan esas compañeras que están en comisiones directivas de los clubes, ¿no? Lanús, San Lorenzo y los grandes clubes. Bueno, nada, para charlar, sí, necesitamos 3, 4 encuentros más. Hola Mónica, bueno, agradecerte de corazón, la verdad, venir a tomarte un ratito y compartir estos saberes y experiencias con nosotros y nosotras. Hace poquito, con algunos compañeros que están presentes acá en este espacio, hicimos un curso de la historia de Vélez, curso de la historia del club. Y nos impactó la ausencia total en ese relato, en la construcción de ese club del protagonismo de las mujeres. Hablando de invisibilización, justamente, te quería preguntar cómo crees que se reescribe esa historia con las mujeres adentro, protagonizando la vida institucional del club, en el caso de Vélez. Y por otro lado también, si nos das un aporte o qué desafíos tenemos nosotros particularmente como espacio, un poco en línea de lo que decía Augusto recién, como espacio de participación dentro del club, como espacio que pretende un Vélez inclusivo, con perspectiva de género, digamos, integral en todas las áreas y estructuras del club.
Bueno, lo de la historia es común a todos los clubes, ¿no? Yo no creo que no haya habido ninguna. Tendríamos que poner el empeño en buscarlas y en encontrarlas. Las compañeras de una peña en Newell's Old Boys hicieron eso y descubrieron que la esposa del fundador de Newell's había sido mucho más decisiva que él en la fundación de Newell's y en ese recorrido. Esa compañera se llamaba Ana Margarita y le pusieron Ana Margarita el nombre de la peña. La peña es toda de mujeres. Hicieron un trabajo pero tremendo para encontrar eso. Newell's había arrancado como una escuela y Ana Margarita era la maestra de esa escuela. Estoy hablando de principios del siglo XX, cuando era rarísimo que una mujer saliera de la casa para ejercer una profesión. Quizás tengamos una manera de rastrear en Vélez esa historia, eso nos llenaría de orgullo a todas las que estamos acá. Claro que el nombre Amalfitani y con todo lo que significa y la forma en la que construyó esa cancha y cómo edificó el club es un montón, pero seguramente tendría que haber mujeres alrededor de Amalfitani. Entonces me parece que bueno, eso es lo que hay que tomar para investigarlo y para apropiarnos de esa historia, que es lo que nosotras necesitamos. ¿Y cómo se hace como agrupación? Es complicadísimo, ¿no? Porque me parece que lo que hay enfrente es muy duro, tiene mucha consistencia, muchos años de haber usado esas lógicas y casi inscribirlas en la cultura como lo que es, ¿no? Y lo que está establecido. Y me parece que no hay que tener miedo de pensar en otras maneras. Pero insisto en que no conozco otras maneras que no sea bueno, la grupalidad que se empieza a generar. No está el club, pero está esto, digamos. Esto no lo tienen en muchos lugares, muchas personas, en muchos clubes. Entonces me parece que hay que explotarlo al máximo y estoy segura que si se habla o se toma el empeño de hablar con distinta gente que tiene que ver con Vélez, la que va a la cancha, la que no, las pibas de vóley, las distintas disciplinas, los deportistas y demás, bueno, es posible que encontremos puntos en común. Entonces, imaginarnos juntadas así. Digo, que no sé si les podemos dar el nombre de plenario, ¿no? Pero pensar algunas preguntas que nos sirvan como un hilo conductor y reunirse. Y no cansarse de eso. Cuando nosotras conquistamos la cancha, mucha gente se reía. Había entrenamientos que éramos 4, 5 pibas, 6, 7. Y nos quedábamos así, saliera el sol, lloviera, hiciera mucho calor. Permanecíamos ahí y la premisa era conservar el horario, hasta que la lógica fue que los varones empezaran a correrse cuando fuimos muchas. Y me parece que lo que hay que lograr es ser muchos y muchas en esta lógica. Y estoy segura que hay gente que tiene ganas de escuchar esto y no lo que escucha siempre. Es lo mismo que le decía Augusto. Entonces lo pensaría por ahí, ¿no? Si se llama plan B, bueno, justamente, eso me parece que sería un muy buen plan B, que lleva tiempo, que trae días de que decís, bueno, no, con esto no puedo, que nada, ¿no? Que te puedes sentir frustrado, que decís, no, por acá no, porque las otras lógicas tienen mucha más caja de repercusión, pero me parece que hay que empezar a pensarlo por ese lado, y creo que se puede hacer. Tranquilamente. Bueno, terminamos con las preguntas. Te agradecemos inmensamente, Moni, por contarnos, por ser parte, por acompañarnos en esta construcción colectiva, ¿no? Básicamente, Plan B nace de esto, de querer un Vélez distinto, un Vélez mejor, y de la pluralidad de voces. Entonces, en esa línea diseñamos este ciclo de charlas y fui muy feliz compartiéndolo con vos. Yo también. Muchas gracias.